Muy bien, entonces vamos a partir, porque esto va a entrar en la próxima semana. Vamos a partir respondiendo y luego vamos a ver, el tema de hoy día va a ser respiración celular, tal como lo habíamos hablado. ¿Ya? Entonces vamos a ir a las proteínas. Ahí. Ya. Muy bien. Javiera Figueroa, ¿cuál respondiste la número 1? La pueden responder en el chat también, ¿eh? Sí que la pueden responder en el chat. Al número 1. ¿Quién respondió la número 1? Maite Medina dice que es la letra A. A ver, Maite, deja ver si te tengo anotada. Maite. Sí te tengo anotada, Maite. ¿Otra opinión? Aquí se expone la estructura terciaria, ¿verdad? La María Jesús Zapata también dice que es A. La María Jesús Zapata. La Florencia Martínez también. Muy bien. Entonces, déjenme ver una cosita. La María Jesús Zapata la quiero colocar al tiro. María Jesús. Aquí la tengo. Ya. Perfecto. La número 1 es la letra A. Quedó solamente la estructura primaria, ¿verdad? Y la estructura primaria es esta secuencia de aminoácidos. Muy bien. La número 2. Número 2. Quiero colocar la letra A. La número 2 dice, ¿verdad?, que las células del páncreas se especializan en fabricar la hormona insulina. Estas células tienen gran desarrollo del retículo endoplámico rugoso, que es el lugar donde se fabrican las proteínas. ¿Cómo se puede explicar esta organización intracelular? La número 2. B. B. La Tabita también dice que es la B. ¿Otra opinión? Yo igual, Agustín, digo que es la B. Agustín también dice que. Exactamente, es la letra B. ¿No es cierto? Porque ese es el lugar donde se fabrican las proteínas. Agustín llegó. Ya, muy bien. Bien. Recuerden que esto también va a entrar la próxima semana y va a entrar en la parte de electivos, chicos. Por esta vez, excepcionalmente. Ya. La número 3, ahí tiene una estructura, ¿no es cierto? La E. La E, ¿no es cierto? No hay duda porque ahí está el grupo amino y el grupo carboxílico. Es la letra E. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? La C. La C. ¿No es cierto? Son aquellas que el organismo no puede transformar a partir de otras. Entonces, solamente se pueden adquirir a través de la dieta. ¿Ya? La número 5. De las siguientes sustancias de naturaleza proteica, marque la que no es proteína. La que no es proteína. La C. La C, ¿no es cierto? Ese es un carbohidrato. Almacena glucosa en el hígado y en la musculatura. Muy bien. Estas preguntas, fíjense ustedes que se consideran de aplicación. Son bastante simples y se consideran de aplicación, porque tienen que saber solamente los átomos que tienen las sustancias orgánicas. Tiene CHOMP. La E.
los carbohidratos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y esta tiene además nitrógeno. Hay dos que tienen nitrógeno, los ácidos nucleicos y las proteínas. Pero además esta tiene fósforo. La D. La D, ¿verdad? Un ácido nucleico tiene CHOM. Y CHONS, las proteínas. Y los carbohidratos y los lípidos tienen CHO nomás. Donde los lípidos tienen gran cantidad de hidrógeno y muy poco oxígeno. ¿Ya? Muy bien. Estas preguntas son las que habitualmente aparecen en esta parte. ¿Eh? Son preguntas relativamente simples. Ya. Número 7. ¿Cuál de las siguientes opciones no aparea un compuesto orgánico con uno de sus bloques de construcción? Con su bloque de construcción. O sea, primero tiene que ir la sustancia orgánica, el polisacárido con su sustancia de construcción. A. La letra A, perfecto. Cuando tengan alguna duda, por favor, tienen que solo preguntar. Pero vamos a ir avanzando porque la respondieron. Número 8. Número 8. De las siguientes opciones, ¿cuál de ellas representa un monómero, unidad y su polímero respectivo? La 8. B. ¿Están de acuerdo que es la D? Sí, D2. Sí, es la D. Ya. 9. Si se compara el ADN de 3 especies distintas, ¿qué tendrán en común? ¿Qué tendrá en común este ADN? Grupos fosfatos, desoxirribosa en sus nucleótidos, 4 tipos de bases nitrogenadas. ¿Qué tendrán en común? Son 3 especies distintas, bacterias, hongo y el ser humano. E. ¿Más opiniones? ¿La 9? B. 2 y 3. Es la letra E. ¿Ya? Porque el nucleótido siempre va a tener un grupo fosfato y el azúcar, la desoxirribosa y las bases nitrogenadas es lo único que va cambiando, pero el orden. Entonces es la E. 9, letra E. Número 10. ¿Cuáles son los bioelementos que tienen en común las proteínas y los ácidos nucleicos? Tienen en común. C. ¿Otra opinión? Ella dice que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Chon. La C. La C. Perfecto. Mire, la siguiente pregunta también se considera de aplicación. Y uno no se tiene que enredar porque los porcentajes da lo mismo. Lo importante son los átomos. ¿Ya? Lo importante son cuáles son los átomos que presentan. Entonces dicen, en un determinado laboratorio se analizó una muestra de una sustancia de la que se desconocía su naturaleza biológica y la categoría química. Al realizar el análisis se encontró carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Y pregunta, ¿qué es esa sustancia? A. Proteína. Proteína. Muy La. fija, es proteína. Tiene CHOM. Número 12. De la siguiente sustancia de naturaleza proteica, marque la que no es proteína. B. El B, ¿ya? ¿Otra opinión? ¿O que tengan alguna duda con alguna de las otras sustancias? La tiroxina, el colágeno. Es la B. B. Sí, a ver. Número 13. La secuenciación de ADN tiene por objetivo
se hace secuenciación del ADN, ¿verdad? O sea, dice, aquí está la A, la T, la C, la C, la G, la A, la A. Es una secuenciación. La C. La C, Yo tenía duda entre la C y la B, que no. O sea, le puse C, pero la B igual me hacía dudar. sí. Es para determinar simplemente el orden de los nucleótidos de la molécula del ADN. Para eso. Porque no se puede posicionar los genes. Ellos ya están, tienen una secuenciación X. Entonces, esa secuenciación se quiere conocer de tal gen, pero no es para posicionarlos, ¿sí? O para ordenarlo. Eso ya está establecido. Entonces, la única diferencia, podríamos decir, entre un gen y otro es la secuencia de sus bases. La secuencia de sus bases. Y cuando se conoce una secuencia, ¿verdad? Ya está conocido ese gen, esa secuencia. Ya, entonces la 13 es la letra D de dedo. La 14. ¿Cuál de los siguientes elementos es posible encontrar en un ácido nucleico? Aquí se pueden, por lo fácil que es, se pueden equivocar. ¿Cuál dijeron? La D de dedo. Exacto. ¿Verdad? Porque el azúcar tiene 5 carbonos. 5 carbonos. Entonces, por eso que la 2 está incorrecta. La siguiente es una pregunta de mediana complejidad. Tiene que fijarse solamente en un detalle. Ahí está la secuencia de una hebra. ¿No es cierto? Ese es secuenciar, decir, este es el orden. Ya. Su hebra complementaria. ¿Cuál sería? La B. No. Su hebra complementaria de ADN. B. B de bueno B de bueno. es la D. ¿Por qué no puede ser la D? ¿Por qué no? ¿Alguien puede responder por qué no puede ser la D? A simple vista. Porque la D Porque habla de una hebra de ARN. Claro, es ARN. ¿Dije? La D tiene U. Eso es ARN, que también lo podrían preguntar, pero aquí preguntaban la hebra complementaria, entonces no puede tener U. Bueno, y lo otro importante, fíjense ustedes que las hebras son antiparalelas. Entonces, las hebras que te presentan van en sentido 5 es a 3. Por lo tanto, su hebra complementaria va a ir en el sentido 3 es a 5, porque son antiparalelas. Antiparalelas. Entonces, tenía que partir con 3. Con 3. Dieciséis. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto al ADN? Esta estaba muy fácil, se podía sacar por descarte, ¿verdad? 16. Tiene la desoxirribosa, sus bases se complementan, con puentes de hidrógeno, está compuesta por 2 hebras, su unidad es el nucleótido, nucleólogo dice acá, corresponde a un polímero. ¿Cuál es? D. D, ¿no es cierto? Su unidad estructural es el nucleótido. Eso nomás para ir agudizando un poco, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones constituye una semejanza entre el ADN y el ARN? ¿En qué se parece? C. 17, C exactamente, ¿verdad? Es la misma unidad de construcción, nucleótidos. Pero el ADN está hecho por 2 hebras, el ARN por 1. Cambia, el ADN no tiene uracilo y el ARN no tiene timina, en su lugar tiene uracilo. El tipo de azúcar también cambia, de ahí vienen los nombres. El azúcar del ADN se llama desoxirribosa, ácido desoxirribonucleico. Y el azúcar del ARN, ribosa,
ácido ribonucleico. (18) ¿Cuál de las siguientes alternativas sobre las enzimas es incorrecta? Siempre vamos a estar con las enzimas, sobre todo también ahora en este capítulo, es súper importante las enzimas. 18. La E. Dice que la E, ya, son catalizadores biológicos, actúan con un pH de temperatura óptima, y ¿verdad? Termina la reacción y quedan intactas. Entonces, eso está incorrecto. Las enzimas no le pasan nada durante la reacción. Quedan intactas y pueden volver otra vez a catalizar una reacción idéntica. Ya, la número 19. La 19. Las enzimas regulan la actividad química de las células. De la siguiente secuencia de reacciones se puede indicar ¿qué? ¿Qué se puede indicar? ¿Cada paso es regulado por diferentes enzimas? Según el esquema. ¿Cuál respondieron en la número 19? D. 1 y 4. Ya. La 3 dice, la inhibición de la enzima 2. ¿Detiene la secuencia de reacciones? Sí. También. ¿Es la E? Sí. Es la E. ¿Cada paso regulado por diferentes enzimas? Sí. ¿Cada paso regulado? No. La inhibición de la enzima B, si esa enzima no actúa, ¿detiene la secuencia de reacciones? Sí. ¿Ya? Si no existe la enzima 2, ¿se acumula B? Sí. La secuencia de las reacciones químicas a nivel celular, en general, es súper estricta. Tal como dice aquí, si falta la enzima 2, ahí se detiene todo este proceso. Hasta ahí llega, provocando en este caso la acumulación de la sustancia B. Por lo tanto, es la E. Pero no sería, ¿Qué cosa? que no sería lento, ¿No sería lento? lento solamente. A ver, anótame la pregunta en el chat, por favor. Lo que pasa es que ahí se dejaría de hacer una función. Se dejaría de hacer una función. ¿Ya? Por eso es que de repente vienen fallas metabólicas o vienen enfermedades, porque puede que alguna enzima esté siendo intervenida o está siendo, no sé, bloqueada, ¿verdad? Y ahí aparecen las enfermedades, por ejemplo. Porque a nivel metabólico puede ocurrir esto. Estamos con esto, ¿no? Sí. Ya. Muy bien. La número 20. Número 20, muy bien. Esta es una pregunta de aplicación. Para detectar la síntesis de ácidos nucleicos totales, queremos saber si hay ADN y ARN en un cultivo celular. Como respuesta frente a la exposición de una hormona. Se aplica una hormona y se quiere saber si hay ADN y ARN como respuesta. ¿Cuál de las siguientes moléculas marcadas radioactivamente debe agregar un investigador? La adenina. Perfecto. La adenina. Porque ambas la tienen, la adenina. En cambio, la ribosa es el azúcar del ARN. El uracilo es una base del ARN. La timina es una base del ADN. Y la desoxirribosa, el azúcar del ADN. Muy bien. La 21. Los puentes de hidrógeno que forman parte de las cadenas nucleotídicas del ADN se establecen entre los puentes de Base hidrógeno, nitrogenada. entre base nitrogenada, ¿no es cierto? Entre una hebra y otra. Ahí van los puentes de hidrógeno, porque entre un nucleótido y otro nucleótido de la misma hebra, ahí va un enlace fosfodiéster, un enlace covalente. Muy bien, ahí tenemos entonces la revisión. Yo estaba interesada en ver este tema, chicos, porque les va a ayudar como a comprender muchas cosas que están sueltas en este momento, que tiene que ver
con el ATP, el glucógeno, los ácidos nucleicos, la enzima, hay muchas cosas sueltas, entonces yo creo que este tema va a colaborar con eso. Entonces hoy día vamos a ver respiración celular, en el orden yo lo tenía mucho más adelante, pero creo que es un buen momento para que calce ahora. ¿Ya? Entonces vamos a ver respiración celular. Ya, primero le voy a hacer 2 preguntitas. Este proceso, ¿para qué ocurre? ¿Cuál es el objetivo de la respiración celular? ¿Para qué respiramos nosotros? ¿Para qué respira una planta? Para generar ATP. Perfecto, para generar ATP. Muy bien. Ya. Cuando nuestras células respiran, porque esto ocurre a nivel celular, ¿ya? ¿Qué toman del ambiente? Cuando respiramos, ¿qué tomamos del ambiente? Oxígeno. Y posteriormente liberamos CO2, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando las plantas respiran, ¿qué toman del ambiente? Oxígeno. 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 Entonces aquí tenemos una pequeña confusión con este tema, ¿se fijan? Fíjense ustedes que el 90... Ya bien. Y esa es la respiración aeróbica. El 99% de los seres vivos de este planeta somos aeróbicos. Las plantas, los animales, ¿ya? Los protozoos. Hay un pequeño grupo de organismos que son anaeróbicos. Ya. ¿Quiénes son esos organismos anaeróbicos? Anaeróbico significa que no ocupa oxígeno para obtener su ATP. Porque este es para obtener ATP. ¿Pueden nombrar algún organismo que ustedes conozcan que sea anaeróbico? La bacteria extremófila. Perfecto. ¿La bacteria extremófila? Las algas. No, son aeróbicas. Las que producen ¿La qué? las que producen la fermentación. Perfecto. ¿La levadura? Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos. Sí, los glóbulos rojos para obtener su energía usan la glucólisis. Sí. Ya. Y además, quienes hacen también respiración anaeróbica o las fermentaciones son nuestras células musculares. Cuando las sometemos a actividad física, ¿verdad? Y no cuentan con suficiente cantidad de oxígeno, entonces recurren a la fermentación láctica. Entonces, esa va a ser la primera introducción que les voy a dar. Primero, una imagen súper general. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que habitualmente nuestras células usan como combustible la glucosa para obtener ATP. Ese es el fin último, obtener ATP. Donde parte de esto ocurre en el citoplasma de la célula o citosol. Pero en nuestras células, cuando nosotros, ¿verdad?, no tenemos problemas de oxígeno, no hay déficit de oxígeno en nuestras células, entonces esta reacción continúa en el interior de las mitocondrias y se obtiene gran cantidad de ATP. Y ahí tenemos, por ejemplo, la formación del acetilo, ciclo de Krebs, transporte de electrones, ¿ya? Y finalmente, una gran cantidad de ATP. Eso es como una visión general en este momento nomás. Pero de todas maneras, ¿alguna pregunta en esta parte? Respiración celular o aeróbica. Estoy recién introduciendo el tema. ¿Ya? Sigo. Mire. Bueno, ahí están las células. Ahora vamos a pensar en nuestras células musculares. Y ahí están nuestras células musculares. Si no hay oxígeno, ellas, ¿verdad?, transforman la glucosa en ácido pirúvico o piruvato. Siempre. Pero si no hay oxígeno, este ácido pirúvico o el piruvato es transformado en ácido láctico. El ácido láctico.
El ácido láctico, chicos, es el que provoca los dolores musculares. ¿Qué es lo que ocurre allí? Cuando nosotros forzamos nuestra musculatura, se libera el ácido láctico, se produce el ácido láctico, y ya vamos a hablar mucho de esto, y ese ácido láctico baja el pH a nivel de las células musculares, y resulta que ahí la actina con la miosina no se pueden unir. Entonces nosotros sentimos los músculos fatigados. Ahí se produce la fatiga muscular, ¿ya? Por un aumento del ácido láctico, que al bajar el pH, la actina con la miosina no se pueden unir y nos sentimos fatigados. Así se. ¿Qué? A ver, me preguntaron algo, ¿lo pueden colocar en el chat, por favor? Y así hacemos como un pequeño paréntesis. ¿Me preguntaron algo? Yo creo que no, seguro que tenía el micrófono abierto, ¿no? Ya. Agustín, ¿se escucha bien lo que estoy diciendo? Sí, se escucha bien. Gracias. Ya, voy a continuar entonces. Ya. Pero habitualmente no hay déficit de oxígeno en nuestro sistema muscular porque, bueno, no hacemos tanta actividad física, o si hacemos, no nos llegamos al punto de fatigarnos. Entonces, en ese caso, también se ocupa glucosa para obtener ATP. La glucosa se transforma en ácido pirúvico y luego este piruvato se transforma en una sustancia que se llama acetilo, que ingresa a las mitocondrias y se forma mucho ATP. ¿Ya? Mucho ATP. Muy bien. Entonces, miren lo que encontré y que me gustó. Dice, la glucólisis fue probablemente el primer sistema para obtener energía, cuando en este planeta aún no había oxígeno en la atmósfera. Pero es un sistema muy ruidoso, despilfarrador, ya que extrae la energía solo de un enlace a la glucosa. O sea, en otras palabras, desaprovecha el 80% de la energía que realmente tiene la glucosa. ¿Ya? Y de manera que el destino que va a tener el piruvato y las coenzimas que se van a formar va a depender si el ambiente de la célula es anaeróbico o aeróbico. Entonces, ese es el tema que vamos a ver hoy día, ¿verdad? Que van a haber distintos destinos, va a depender del medio ambiente. Entonces, los organismos, le adelanto algo también para que tenga como más sentido esta cosa, los organismos, por ejemplo, fermentadores, fermentadores. ¿Qué obligatoriamente hay que echarle a la solución para que prosperen en las fermentaciones? ¿Qué hay que echarle obligatoriamente? Siempre. Glucosa. Glucosa, perfecto. Entonces, este es un proceso muy primitivo, absolutamente dependiente, donde los organismos que fermentan, por ejemplo, tienen que estar bañados en glucosa. Sin embargo, después, supuestamente, la respiración celular aeróbica es un proceso más evolucionado porque se dejó de depender de solamente la glucosa, y no solamente eso, sino que el proceso se hizo eficiente y se pudo obtener más energía. Entonces, se supone que este es un proceso netamente muy primitivo, donde los organismos que hacían este proceso tenían que estar bañados en glucosa. ¿Ya? Uno cuando quiere fermentar algo tiene que echarle azúcar, y ahí están felices las levaduras o las bacterias que fermenten, pero hay que echarle mucho azúcar. ¿Ya? En cambio, cuando la célula ya es aeróbica, no solamente puede usar glucosa, puede usar aminoácidos, puede usar otras sustancias. Muy bien. Es como para darle un poco sentido a esta parte. Porque ahora nos vamos a ir como en las reacciones para comentarle cosas súper importantes. Por ejemplo, decirle, ¿verdad?, que la glucólisis es un proceso súper ruidoso, como decía ahí. Y lo único que hace es partir la glucosa, lo único. Y además se obtiene muy poquito ATP, 2 ATP en total, es todo lo que se logra. En este proceso participan 10 enzimas, donde ocurren 2 hechos importantes solamente.
El primer hecho importante que ocurre en la glucólisis son fosforilaciones, ¿ya? Es como las fosforilaciones son procesos que impulsan a nivel celular. Cuando uno tiene mensajeros, por ejemplo, dentro de la célula, estos actúan solamente fosforilando la estructura. La fosforilan, la desfosforilan, es como el puntapié inicial para que algo ocurra, ¿ya? Las fosforilaciones. Y esto no está exento, ¿verdad? Acá, ¿Qué es el catabolismo? ¿Qué es el catabolismo? ok. La glucólisis, glucosa, lisis, rompimiento de la glucosa. Catabolismo es un proceso que permite romper enlaces químicos. ¿Ya? Es la hidrólisis. La hidrólisis era un proceso catabólico. Cuando, por ejemplo, se tenían 2 aminoácidos unidos con un enlace peptídico y una enzima rompe ese aminoácido, lo quita. Ese es un proceso catabólico. Entonces, en un proceso catabólico, es un concepto muy general, es un proceso en el cual se rompe un enlace covalente y siempre se agrega agua, ¿ya? Al romperse, se agrega agua. Se rompen enlaces covalentes, se agrega agua, es una reacción, la reacción catabólica siempre va a ser exergónica, porque se va a liberar energía que está en el enlace químico, y también las reacciones catabólicas siempre van a ser exergónicas, ya dije, exergónicas, sí dije, y también van a ser oxidativas, siempre, porque se van a liberar los electrones que estaban comprometidos en ese enlace. Es una reacción catabólica. La respiración celular es una reacción por esencia catabólica, porque acá se toma la glucosa y se transforma en agua, dióxido de carbono y ATP. O sea, se aprovecha toda la energía que tiene la glucosa. Y se libera dióxido de carbono al ambiente, también se forma agua y se va a producir, lo que importa acá, el objetivo es fabricar ATP. ¿Ya? Muy bien, voy a seguir retomando ese concepto. Eso es catabólico. Lo catabólico son reacciones de desintegración, de rompimiento, de enlaces covalentes. Entonces siempre se va a liberar energía y van a ser oxidativas, ¿ya? Y van a romper una sustancia de mayor tamaño en sus unidades más simples. Entonces, yo les quiero mostrar esta imagen, jóvenes. Uno no se aprende esto, pero es para que también tenga sentido. Mira, aquí está la glucosa. ¿Y qué es lo primero que se le hace a la glucosa? Se fosforila. Después, aquí hay unos pequeños movimientos de átomos y esta glucosa ya no es glucosa, ahora es fructosa, por el movimiento de átomos que se produjo. ¿Ya? Porque aquí, por ejemplo, está el grupo aldehído, que caracteriza la glucosa, y aquí está el grupo cetónico. Entonces se cambió un átomo de lugar y ahora es otra cosa, es fructosa. Pero a la fructosa, mire, aquí se le agregó otro fósforo. O sea, ahora tiene 2. Y esto es importante, o sea, no a lo mejor ahora, pero en el futuro, por ejemplo, me dice fructosa 1,6-bifosfato. Entonces la fructosa en el carbono 1, y en el 1, 2 tiene ese carbono, y en el carbono 6 hay 2 fósforos. ¿Ya? Mira, ahí dice fructosa 6-fosfato, o sea, 1, 2, 3, 4, 6, en el 6 hay un fósforo. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante porque fosforilar es el impulso inicial para cualquier proceso dentro de la célula, las fosforilaciones. ¿Y qué significa fosforilar? Agregar fósforo. En este caso, este fósforo se obtiene del ATP. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque mire, ahí está el ATP y se transforma en ADP. Es decir, ha perdido un fósforo, perdió un fósforo. ¿Dónde está ese fósforo que perdió el ATP? Está acá. ¿No? Aquí se agregó otro fósforo. ¿Dónde está este fósforo? Ahora se agregó el carbono 1. Ya. Lo otro que les quiero mencionar. Aquí
en la glucólisis hay 10 enzimas involucradas. 10. Entonces, cuando se arma este ARN mensajero, trae la información para esas 10 enzimas, para todo el proceso, al tiro. ¿Ya? Miren lo que ocurrió aquí. Aquí la fructosa, ¿verdad?, se partió. Entonces ahora aquí hay 2 triosas. 2. Pero inmediatamente esta se transforma en esta otra. Entonces de aquí en adelante vamos a tener 2 sustancias. Ya. Ahí estaban las 2, ¿verdad? El gliceraldehído, ahí. Y, mire, ¿qué pasó aquí? ¿Se acuerdan? Habíamos captado fósforo. Voy a terminar con el fósforo. ¿Pero qué pasó acá? Aquí. En esa reacción. ¿Qué pasó? Que alguien responda, por favor. Mire. Se agregó un fósforo. Se perdió un grupo fosfato. Se perdió. Se perdió ese, ¿no es cierto? Ya no está. Se perdió. ¿Y quién lo tomó? El ATP. Pero recuerden que la glucosa se había partido en la reacción anterior. ¿Ya? Entonces son 2. Entonces aquí se formaron 2 ATP en el fondo, porque estos son 2 compuestos. Ya. Aquí está ahora con un fósforo, con 1. ¿Ya? ¿Qué pasó acá? Se perdió otro. Se quitó el último grupo fosfato. Se quitó. Y ahí, ese es el piruvato. El piruvato es un ácido. ¿Por qué es un ácido? Mire, porque tiene el grupo carboxílico, COOH. Ahí está el grupo carboxílico. El piruvato es un ácido pirúvico. Entonces, sumando y restando, fíjense ustedes que aquí tenemos 2 ATP que se formaron y aquí 2, porque estos todos son 2 compuestos. Desde que se partió de ahí en adelante fueron 2, gliceraldehído. Ya, entonces se formaron 4, y si ustedes se fijan, acá se perdieron 2, ¿no es cierto? Ahí se perdió 1 en la reacción y ahí se perdió otro. O sea, se perdieron 2, se formaron 4. Entonces, ¿cuál es el rendimiento general de la glucólisis? Solamente 2 ATP. 2 ATP. Nos va a salir mucho ese 2 ATP, ¿verdad? ¿Qué se refiere a esto? Se ocuparon 2, pero se formaron 4. ¿Mm? Y ese es todo el rendimiento energético que tiene la glucosa. Y lo único que ha ocurrido en la glucólisis es partir la glucosa. Y aquí se ve el endogliceraldehído. Muy bien. Eso es lo primero. Es muy simple, pero es súper importante eso, entenderlo. Ya. Lo segundo es esto, mire. Mire, estos son gliceraldehídos, 2 gliceraldehídos, y acá ellos pierden hidrógeno. Esta es una coenzima transportadora de hidrógeno, es un vehículo que transporta protones y electrones dentro de la célula. Esta coenzima. Entonces, esta coenzima estaba oxidada y ahora está reducida, captó los hidrógenos que perdieron estos compuestos. ¿Por qué este hecho es súper importante? Porque ahora se acaba de formar una molécula reducida. Ahora es lo contrario, ahora es anabólico. Anabólico significa, ¿verdad?, que ahora se captan electrones, se captan. Entonces tenemos esta coenzima, que posteriormente, estas coenzimas son súper importantes porque cuando ellas posteriormente se oxiden, se va a obtener mucho ATP en el interior de las mitocondrias. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que lo único que ha ocurrido acá, se han formado 2 ATP y se han formado 2 coenzimas reducidas. Recuerden ese numerito, 2, porque la glucosa se partió. Entonces, por esa razón, que la glucólisis, como el nombre lo dice, aquí parece que lo decía, es catabolismo parcial de la glucosa. O sea, ¿qué le ha pasado a la glucosa? Simplemente se partió. ¿Ya? Nada más.
¿Cuántas ATP se obtuvieron? 2. ¿Cuántas coenzimas reducidas se obtuvieron? 2. ¿Ya? Ya va a tener sentido porque yo eso lo voy a repetir muchas veces hasta que se comprenda. Ya, ¿podría repetir? Lo último que dije, ya. Entonces, si ahora tenemos que hacer una síntesis de la glucólisis, vamos a decir que en la glucólisis solamente se partió la glucosa. El producto fue el piruvato, ¿cierto? Se partió. Se obtuvieron 2 ATP y 2 coenzimas reducidas, NADH. Ya. Muy bien. Ya. Entonces, aquí se van a agregar cada vez más que lo van a poder comprender. Mira, entonces ahora vamos a ponernos en la situación que esta es una célula de nuestra musculatura. Pero también puede ser una bacteria anaeróbica, fermentadora. Hay bacterias que fermentan, que usan el azúcar para obtener ácido láctico. Esa es la fermentación. Fermentar, jóvenes, significa procesar los azúcares, la glucosa. Ya. Muy bien. Y el músculo esquelético. Entonces, mire, aquí está la respiración anaeróbica y ahí tenemos la glucosa, ¿verdad? La glucosa con su carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Entonces, esta glucosa, lo primero que experimenta es la glucólisis. Glucólisis. Entonces, la glucólisis, recuerden, se obtienen 2 ATP siempre y 2 coenzimas reducidas. ¿Cuál es el producto de la glucólisis? Ácido pirúvico o piruvato, es lo mismo. ¿Ya? Estamos hablando de la respiración anaeróbica. Entonces, la respiración anaeróbica tiene 2 etapas. Número 1, glucólisis. Número 2, reducción del ácido pirúvico. Reducir significa captar. Oxidar, captar electrones, y oxidar significa liberar electrones. Entonces, mira, aquí está el ácido pirúvico. Siempre la glucólisis termina con el ácido pirúvico, pero siempre son 2. ¿Por qué son 2? Porque la mitad de la glucosa, fija, tiene 3 carbonos. La glucosa tenía 6. Y esa es la glucólisis siempre. Es un proceso extremadamente simple que ocurre en el citoplasma de las células, ¿ya? De todas las células. Y allí se parte con glucosa y se termina en el ácido pirúvico, o sea, se partió la glucosa. ¿Cuáles son los productos? 2 ácidos pirúvicos, 2 ATP y 2 coenzimas reducidas. Ya. Entonces, eso hace, y ahora este ácido pirúvico se encuentra en un ambiente donde no hay, si es una célula muscular, hay mitocondria, pero no hay suficiente cantidad de oxígeno. Entonces, estos ácidos pirúvicos se van a transformar en ácido láctico. ¿Ya? En ácido láctico. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. La persona está haciendo una actividad física intensa y no está llegando suficiente cantidad de oxígeno a sus músculos. Entonces, el ácido pirúvico se reduce. ¿Qué significa para el ácido pirúvico reducirse? Tomar estos hidrógenos que transporta la coenzima. Por eso que ahora la coenzima se oxida, ¿verdad? Libera. ¿A quién se los pasó? Al ácido pirúvico. Cuando le pasó esos hidrógenos al ácido pirúvico, el ácido pirúvico ahora ya no es ácido pirúvico, ahora se llama ácido láctico. Y esa es la respiración, la fermentación láctica. Es un proceso que realizan muchas levaduras, bacterias, y también ocurre en nuestros músculos. Ya. ¿Alguna pregunta? Y eso es toda la fermentación, chicos. La fermentación es un proceso que ocurre en condiciones anaeróbicas, o sea, sin oxígeno, y que permite formar ATP. ¿Qué ATP?
estos dos ATP que se formaron acá. Entonces, aquí hay una buena pregunta que podrían ustedes decir. Mire, la fermentación es un proceso que permite formar ATP, pero ya se formaron. ¿Cuál será el objeto de hacer esto? ¿Por qué la célula, si ya cumplió el objetivo de fabricar 2 ATP, hizo un tremendo ruido, ¿verdad? Y lo único que hizo fue, con 10 enzimas, apenas partir la glucosa, obtuvo esta poquedad de ATP, y más encima ahora se le ocurre hacer otro proceso. Si ya logró el objetivo. ¿Por qué se le ocurre a ustedes que ocurre ese último proceso que se ve como innecesario? Porque ya se cumplió el objetivo. Ya tenemos ATP y son 2 ATP. ¿Por qué se le Para, ocurre? para recuperar el NAD. Sí, es una respuesta, porque el NAD son coenzimas limitadas dentro de la célula y tienen que andar trabajando para allá y para acá. Esa es una respuesta, sí, y la otra es que nuestras células no pueden eliminar el ácido pirúvico. No lo pueden eliminar, pero sí pueden eliminar el ácido láctico. Entonces, se transforma el ácido pirúvico, gracias a enzimas, en ácido láctico, que también demora en perder la célula, pero finalmente lo pierde por la transpiración, por la orina, pero sí puede salir. Recuerden que este es el que provoca los dolores musculares. Baja el pH de las células musculares y ahora tenemos problemas con la contracción en los músculos y nosotros sentimos los músculos fatigados. Se va a producir ácido láctico cuando estamos, cuando nos exigimos mucho físicamente. ¿Ah? ¿Cómo? Profe, ¿Sí? una consulta. Es Dígame. que dicen igual que para eliminar el ácido láctico sirve como tomar jugo de limón o bicarbonato disuelto en agua. ¿Es cierto? Sí, porque tú alcalinizas el medio y el ácido láctico lo vuelve ácido. Sí, tiene un buen fundamento. El bicarbonato es muy básico, tiene un pH 9 y el ácido láctico baja el pH como a 3 más o menos. Exactamente. Y si algo perjudica y si nos sentimos fatigados, es precisamente porque bajó tanto el pH y ya no va a poder haber contracción. O sea, más encima nos duelen los músculos y no podemos hacer movimientos. Sí, está bien fundamentado, fíjate. No lo había escuchado, pero sí, es una base. O sea, es básico, va a subir el pH y las células van a demorar mucho menos en recuperar la contracción que es lo que importa. Ya. Respiración anaeróbica, pero ahora vamos a ver la fermentación láctica. Es lo mismo de nuevo. Ahí tenemos la glucosa, mediante la glucólisis de la glucosa, se parte la glucosa, se obtienen 2 ATP, se obtienen 2 coenzimas reducidas. ¿Ya? Luego, el ácido pirúvico, aquí se libera también dióxido de carbono, ¿ya? Y finalmente tenemos el etanol o el alcohol, 2. Aquí hay una pregunta que tiene sentido, mire. ¿Por qué cuando hacemos actividad física producimos ácido láctico, verdad? ¿Y por qué no terminamos emborrachados? ¿Por qué no producimos la fermentación alcohólica? Que nosotros hacemos fermentación láctica. ¿Sí? ¿Y quién permite que hagamos fermentación láctica y no hagamos fermentación alcohólica? ¿Quién es el que tiene esta atribución? Esto es exclusivo del tipo de enzimas que producimos. Mitocondrias. Enzimas. Las enzimas que tiene una bacteria o una levadura para producir la fermentación láctica es muy distinta a la enzima que tienen nuestras células. Entonces el producto es distinto. Si nosotros tuviéramos la misma enzima que tiene la bacteria que produce vino, terminaríamos emborrachados.
son las enzimas. Ahí está la diferencia. ¿Ya? Porque todo va a depender, mira lo que hacen. De repente mueven un átomo y otra cosa nomás. Bueno, en este caso fue un poco más porque además le quitaron ahora, tiene 2 carbonos aquí nomás. ¿Te fijas? El otro se liberó dióxido de carbono en la fermentación alcohólica. En la fermentación alcohólica se libera mucho CO2. De hecho, ese es lo que permite que, por ejemplo, la masa se vuelva esponjosa del pan, el dióxido de carbono. Eso es lo que permite que cuando el pan, digamos, le aplica la levadura, eso hace la levadura, liberar CO2 con el agua tibiecita ahí, ¿verdad? Y comienza a fermentar y produce CO2. Y ese CO2 va a permitir la fabricación de varios productos hoy en día, muchos productos desde la antigüedad. Muy bien, sigamos avanzando y van a poder comprender cada vez más cosas, porque es repetitivo siempre. Ya. En este punto quisiera, no sé si me adelanté en esta parte con esto, ¿no? Hay un concepto que siempre aparece, la gluconeogénesis. Este es inverso a la glucólisis. O sea, es un proceso que permite formar glucosa. ¿Ya? Y aquí, ¿qué se utiliza como sustancia, materia prima? Aminoácidos. Entonces, algunos aminoácidos se transforman en ácidos pirúvicos y se forman, ¿verdad? Nosotros estábamos viniendo de allá para acá, mira. Esta es la glucólisis. Por ejemplo, al glucógeno le quitamos una glucosa. La glucosa se transforma en ácido pirúvico. ¿Ya? Pero hay algunos aminoácidos que pueden entrar acá. Y esto la reacción puede ir para allá. Entonces, la gluconeogénesis es fabricar glucosa a partir de aminoácidos. ¿Mm? Sin embargo, me adelanto algo. La pregunta es, una grasa. Les pregunto a ustedes, ¿una grasa se podrá transformar en glucosa? La grasa, un ácido graso, ¿se podrá a partir de...? Sí. No. No, La forma que no. ¿Por qué no? Porque los ácidos grasos entran a este nivel. Y aquí no es inversa la reacción. Entonces, un aminoácido sí puede transformarse en glucosa, pero un ácido graso no puede transformarse en glucosa, ¿ya? Entonces, la gluconeogénesis es exclusiva de los aminoácidos. Los aminoácidos sí después se pueden transformar en glucosa, porque ingresan a nivel del ácido pirúvico. Y aquí las reacciones van en los dos sentidos. En cambio, los ácidos grasos entran en esta puerta de entrada, el acetilcoenzima A, ¿verdad? Y aquí esta ruta es simplemente catabólica, oxidativa. Ahora sí que la glucosa va a ser totalmente desintegrada, ahora sí, ¿ya? Pero los ácidos grasos, ¿verdad? Tienen solamente esta ruta, no pueden ir para allá. O sea, a partir de los ácidos grasos, ¿se puede armar glucosa? No. A partir de los aminoácidos, ¿se puede formar glucosa? Sí. ¿Ya? Entonces, es un concepto que siempre les aparece a ustedes. Y no saben, ¿qué es esta cuestión? No, es formar glucosa. Es inversa a la glucólisis. Y se parte con aminoácidos. ¿Cuándo funciona esta ruta? En ayunos prolongados. ¿Ya? Ahí funciona esta ruta. Como no hay glucosa, se usa materia prima, aminoácidos. Bien. Entonces, esta es una puerta de entrada. ¿Ya? Y ese concepto lo quería ver. Muy bien. Entonces nosotros ahora vamos a seguir la otra ruta. Tenemos una segunda ruta, ahora va a ser la ruta aeróbica. Ya conocimos la ruta anaeróbica. Entonces, la ruta anaeróbica tenía dos procesos, glucólisis y reducción del ácido pirúvico, ¿verdad? Y ahí vimos la fermentación láctica y la alcohólica. Ahora vamos a pensar que no hay problemas con el oxígeno. No hay problema. Ese es el medio ambiente que va a tener este piruvato.
Este es el piruvato, recuerden, que es la mitad de la glucosa. Ya. Resulta que el piruvato tiene un problema. Eran dos, recuerden. No pueden entrar a las mitocondrias. No pueden. Porque son muy grandes. Entonces, los piruvatos, que son dos, experimentan una reacción química en la cual se descarboxilan. Se descarboxilan, mire. Igual hay un concepto súper importante acá. Miren, aquí está la estructura. ¿Ya? Y perdió esta parte. Perdió esta parte completa. Aquí falta el hidrógeno. Pero siempre se representa así. COOH. Este COO es el dióxido de carbono que nosotros eliminamos cuando, escuchen, cuando respiramos. Este dióxido de carbono viene del grupo carboxílico. Pero este grupo carboxílico además tiene hidrógeno. Entonces, el piruvato pierde toda esta parte aquí. Pierde COOH. El dióxido de carbono va a salir de la célula, sangre, pulmones, fuera. Pero el hidrógeno del grupo carboxílico lo va a tomar la coenzima NAD de nuevo. Y ahora esta coenzima, ¿verdad? Otra vez se va a reducir. Reducir. Entonces, por primera vez está siendo rota la glucosa. Se le acaba de quitar carbono, que es su esqueleto. Su esqueleto. Se dije, el piruvato tenía 3 carbonos y ahora el acetilo tiene 2. 2 nomás. Entonces, recuerden que estos son dos, entonces aquí se forman 2 coenzimas reducidas, 2, y se liberan 2 dióxido de carbono. O sea, esta glucosa, podríamos decir, en este momento tiene 4 carbonos, le quedan 4 nomás, porque se le acaban de quitar 2. ¿Se fija? Entonces, por eso que la respiración celular es un proceso netamente oxidativo, catabólico. ¿Qué le está pasando a la glucosa? Se está desintegrando. Se le acaban de quitar 2 carbonos, ¿verdad? Venían separados, recuerden. Pero ahí se liberan 2 dióxidos de carbono porque son 2 piruvatos, ¿no? Y 2 coenzimas. Y en este momento el acetilo va a poder entrar a las mitocondrias. ¿Duda hasta ahí? Sí, profe, ¿Sí? ¿pero las coenzimas se forman antes o después? Las coenzimas están en la célula. Son nucleótidos, están hechos. Ellos son transportadores principalmente de protones y electrones dentro de la célula. ¿Ya? Entonces, en estos procesos que son catabólicos, donde hay enzimas que le van quitando un protón, un electrón a la glucosa en este caso, entonces ellas la toman. Estas coenzimas lo toman esas sustancias, y los protones y los electrones. Muy bien. Muy bien, entonces ahora tenemos que entró el acetilo a la mitocondria. Ahí lo tienen, el acetilo. Muy bien. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Es un proceso netamente oxidativo. Oxidativo. Recuerden que son 2 acetilos. Aquí vamos a ver una vuelta, pero todo esto que está aquí lo tenemos que multiplicar por 2, porque son 2 acetilos, eran 2 piruvatos. ¿Qué ocurre en el ciclo de Krebs? En palabras simples, la glucosa se desintegra totalmente. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? 6. 6. 6. ¿No es cierto? Acaba de perder 2. Allí para transformarse de piruvato a acetilo, acaba de perder 2. Aquí está, chica la imagen, pero tengo una mejor. Pero primero este es más simple. Mire, aquí hay un lugar, pierde 2 más y 2. O sea, acaban de desintegrar totalmente la glucosa. Esto hay que multiplicarlo por 2. Entonces hay 2 lugares, entonces son 4. Y ya le habían quitado 2. O sea, en este momento, en el ciclo de Krebs, se desintegró esa glucosa. Está desintegrada. Se le quitaron todos sus carbonos del esqueleto.
y este dióxido de carbono se va al ambiente. ¿No? Por eso que en la reacción de la respiración celular se liberan 6 CO2, 6, porque son el carbono esqueleto de la glucosa. Bueno, y cada vez se le va quitando el grupo carboxílico, y de ahí aparece, ¿verdad?, el COO, y cada vez que hay una descarboxilación, obligatoriamente tiene que haber una reducción. Fíjense acá, ¿se fija? Se liberó CO2, tiene un carbono y dos oxígeno, y aquí está la coenzima tomando el hidrógeno. O sea, cada vez que hay descarboxilaciones, también hay reducciones de las coenzimas. Ya. Entonces, miren, en el ciclo de Krebs se obtienen 6 coenzimas reducidas, 6, porque hay que multiplicar por 2, 2 FAD, porque hay un lugar, pero se multiplica por 2, y un GTP. Esos son los productos. Entonces, en el ciclo de Krebs, como tal, no se obtiene ATP, se obtienen coenzimas reducidas y se libera dióxido de carbono. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Es un proceso absolutamente oxidativo, catabólico. Se desintegra, se le quitan todos los protones, los electrones de la glucosa. Está desintegrada totalmente. ¿Ya? Entonces ahí yo le fui colocando algunas cosas, los electrones los fueron tomando las coenzimas. ¿Fija? Porque el objetivo aquí era desintegrar la glucosa, y ya lo lograron. Ya está logrado. ¿Fija? ¿En qué ha quedado la glucosa? Las coenzimas tomaron los protones y los electrones, y el dióxido de carbono se fue al ambiente. Ahí hay una imagen que le ayuda a imaginarlo un poco más esto. ¿Se fija? Este es el ciclo, le llaman también el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, que en el ciclo de Krebs se obtienen, en su balance general se obtienen 2 moléculas de... Ajá. En su balance general del ciclo de Krebs son 4, me equivoqué. Ya, una molécula de GTP, o sea, son 2, otra de FAD y 3 de AT. Bueno, aquí lo dije, de una glucosa, 2 acetilcoenzimadas. No estaba bien, entonces. Ustedes después hay que hacer la multiplicación por 2. Ahí sí. Ya. Entonces, mire, cada vez que se libera CO2, fíjense ustedes, también, porque COO, el grupo carboxílico tiene COOH. El hidrógeno lo toma la coenzima. Si hay una descarboxilación, también hay una oxidación. También hay oxidación del compuesto, pero reducción de la coenzima. ¿Ya? Coenzima, ahí está el GTP. ¿Por qué aquí dice ATP? Porque el GTP es análogo al ATP en cantidad de energía. O sea, este GTP después se toma como ATP en cuanto al nivel energético. Se dice, ¿verdad? 2 ATP, la coenzima. Y ese es el ciclo de Krebs. Ese es el ciclo de Krebs. Ya. Muy bien. Entonces, lo que yo les mencionaba... Oiga, profe, ¿Sí? de esto que estamos viendo, ¿qué es como lo central, lo que necesitamos saber para la prueba? Para la prueba, ¿qué es lo que necesitan saber? Principalmente, lo que pasa es que este es un tema como transversal. Por ejemplo, saber que la respiración celular permite formar ATP. Que cada reacción va a ser catalizada por enzimas. ¿Ya? Que la glucólisis es un proceso que fabrica solamente 2 ATP. En cambio, la respiración celular va a formar 36 ATP. 36 o 38. Ahí vamos a ver por qué 36 o 38. Ya. Entonces, mira aquí, porque si profundizas aquí un poco, después hay cosas que no te pillan, porque, por ejemplo, fíjate tú que nosotros estamos hablando de la glucosa, ¿no es cierto? Que se puede transformar en ATP, pero también los aminoácidos y también las grasas se va a obtener ATP. Entonces, ¿qué ocurre en el ciclo de Krebs? Se obtienen coenzimas reducidas, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo final? Formar ATP. Formar ATP. Finalmente nos vamos a quedar solo con eso. Solo con eso.
pero necesito que lo miren porque estamos a tiempo, permite un poco relacionar con la materia anterior, o si no queda todo como en el aire, ¿me entiendes? Mira, ATP. La fermentación, ¿cuál es el objetivo de la fermentación? Formar ATP. Esto es solamente fermentación alcohólica, fermentación láctica. ¿Qué objetivo tiene? Solo formar ATP, nada más. Entonces, cuando a ti te preguntan, después te dicen, a ver, ¿cuál es más, quién produce más energía? ¿La respiración o la fermentación? La fermentación solamente produce 2 ATP y la respiración celular se van a producir 38 ATP, pero después hay que descontar 2. Ya, así que no se asusten, chicos, les estoy dando este recorrido porque creo que es importante. Muy bien, aquí también, miren, son imágenes nomás, pero no son complicadas, o sea, finalmente yo le hago el resumen. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, ¿se acuerdan? Piruvato, ¿ya? La puerta de entrada. Entonces, los aminoácidos pueden entrar en estos 2 lugares. Esta es con la puerta de entrada. Pero ¿se acuerdan que aquí también podía ir para arriba? O sea, a partir de los aminoácidos también se puede formar glucosa. Pero no de las grasas. ¿Ya? Entonces, los aminoácidos aquí pueden entrar en cualquier parte si ustedes se fijan. ¿Fija? O sea, de los aminoácidos tú puedes obtener glucosa. Pero también los aminoácidos pueden participar acá y son desintegrados. Desintegrados. ¿Y para qué son desintegrados? Para formar ATP. Para formar ATP. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que no han comprendido, chicos? Es que este es un tema no fácil, pero necesario verlo. Necesario verlo. Muy bien. Entonces, del ciclo de Krebs, ¿qué obtuvimos? ¿Qué se obtiene en el ciclo de Krebs? Agustín. 36 ATP, No, no se obtuvieron 38 ATP. ¿Qué se obtuvieron? 2 acetilcolina. Se obtuvieron coenzimas reducidas y dióxido de carbono. Eso es coenzimas, ¿ya? Coenzimas se obtuvieron. Ya. Entonces, ¿cuándo se obtiene el ATP? Ahora. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Todas esas coenzimas que tenían hidrógeno, NADH, FADH, ¿verdad? Mira, de nuevo acá. En el ciclo de Krebs se obtienen coenzimas reducidas. Y se obtienen un punto GTP. Y dióxido de carbono que se fue. Ya. ¿Cuándo se forma el ATP? El ATP se forma cuando las coenzimas que se formaron en el ciclo de Krebs y las 2 que se formaron allá en la glucólisis, porque también se formaron 2, y las otras 2 que se formaron cuando estaba entrando, esas coenzimas ahora se van a oxidar, o sea, van a perder el hidrógeno y al perder este hidrógeno se va a producir energía que va a permitir formar ATP. O sea, aquí va a terminar esto. Entonces, ahí tenemos, mira, las coenzimas ahora se van a oxidar, o sea, van a entregar el protón y el electrón que tienen, y va a haber una secuencia de sustancias que van a tomar estos protones y electrones y estos electrones. Recién ahora participa el oxígeno. Aquí va a estar el oxígeno. ¿Cuál es el papel del oxígeno? Captar electrones. El cianuro, ¿verdad? Es un veneno que provoca la muerte de la persona, porque la persona se ahoga. Interfiere con estas enzimas. Entonces, aquí estas sustancias se van pasando los electrones y se va liberando energía que permite fabricar ATP. Fabricar ATP en 3 puntos. En 3 puntos. ¿El oxígeno qué hace? Saca los electrones, hace de tiraje.
Entonces, si no hay oxígeno, esto se queda detenido y nosotros nos asfixiamos, ¿ya? Porque en la medida que se haga el tiraje, se va formando el ATP, que es lo que importa. Entonces, el NAD aprovecha 3 lugares y el FAD aprovecha 2 lugares. 2 lugares. Ya, ese es mucho detalle, espérate, me voy a ir acá. Ya. Entonces, tenemos que en la glucólisis se obtuvieron 2 ácidos pirúvicos, se obtuvieron 2 coenzimas, ¿verdad? Se armaron. Finalmente el producto son 2 nomás, porque se ocuparon 2, se formaron 4, quedaron 2. El ácido pirúvico se transforma en acetilo, ¿ya? Ahí se produjeron 2 coenzimas. ¿Por qué ahí dice 6, jóvenes? Porque esta coenzima aprovechó 3 lugares, entonces 2 por 3, 6. En el ciclo de Krebs se obtuvieron 6 coenzimas. 6 por 3, 18. Se obtuvieron 2 FAD porque había un solo lugar. 2 por 2, 4. Y GTP igual a ATP. ¿Ya? Entonces, estas coenzimas finalmente una NAD permite formar 3 ATP. Un FAD permite formar 2 ATP. Por eso que al final son 36 ATP. 36 ATP. Entonces, en la respiración celular se ocupa glucosa y oxígeno y se liberan 6 dióxido de carbono, porque la glucosa tiene 6 carbonos, se obtienen 6 moléculas de agua y 36 ATP. 36 ATP. Tía, donde dice balance global es la respiración celular. De la respiración celular. Porque si tú te vas a fijar, ahora pensemos la fermentación, sería acá. Esto lo tendríamos que extender. Por ejemplo, aquí, glucólisis, tiene 2 ácidos pirúvicos, ¿verdad? Después obtiene 2 coenzimas, 2 ATP, 2 coenzimas, 2 ATP, pero resulta que estas coenzimas se ocupan para que el ácido pirúvico se transforme en ácido láctico, por ejemplo. Entonces, rendimiento solamente 2 ATP, llegaría hasta aquí nomás. ¿Ya? Hasta llegaría la fermentación. No con eso, porque ahora se está pensando que estas sustancias entraron a las mitocondrias. Entonces, ahí dice 2 coenzimas, pero aquí dice 4, no me calza, ¿verdad? Porque yo le dije multipliquen por 3, porque resulta que estas coenzimas están en el citoplasma y tienen que entrar a las mitocondrias. Y cuando entran, tienen que hacer un pago, pagar un ATP. Por eso que son 4 y no son 6. ¿Ya? ¿Les complicó? No, sí es... Ahí le coloqué unos resúmenes. Alternativas. 6 alternativas celular. No, espera un poquitito. Voy a ir acá. Ya, lo encontraron complicado. A ver, preguntas. ¿No le gustó? Un poco enredado. Un poco enredado. Ya. De aquí en adelante le voy a hacer una síntesis de ese tema. O cada clase unos 5 minutos. Es muy simple finalmente. La respiración celular es un proceso que permite formar ATP. Harto ATP, 36 ATP. La fermentación es un proceso que permite formar ATP, poco ATP. ¿Cuánto? 2 ATP. Ese finalmente. Pero mira, esto enlaza con que cada reacción química tiene que ir una enzima de por medio. Y lo otro que es importante también que ustedes en este momento capten es que esto es como tener una roca en la montaña y lo tenemos que hacer caer. El primer puntapié es agregarle fósforo. Así. Y así se desencadenan reacciones dentro de la célula. Eso es como general. Entonces, lo que pasa es que la vez pasada había muchas preguntas.
Y este tema le va a ayudar a unir todo eso relacionado con los carbohidratos, ¿ya? Pero no se preocupen, porque este tema, de hecho, es muy poco lo que se pide. Se pide eso que yo les dije. Pero, sin embargo, ayuda a atar muchas cosas, chicos. Por eso que es importante verlo. Así que todas las clases yo me comprometo a hacer un pequeño resumen, ¿ya? Hasta que lo comprendan. Miren, en la próxima clase vamos a ver transporte de membrana. Transporte. También ahora yo les tengo algunas preguntas que se las voy a subir. Espérate, a ver dónde las tengo. Y las preguntas son... ¿Ustedes se encuentran con esas preguntas, chicos? Espérame, a ver. Esto es reforzamiento. Y esto es metabolismo celular. Aquí está. ¿Ya? Entonces, esta pregunta, ustedes se van a encontrar con esta pregunta y finalmente a veces ni siquiera se responden solamente por no saberlo, pero no son difíciles. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes moléculas se producen en el ciclo de Krebs? ¿Qué se produce? ¿Ya? La D. La 2, a ver. ¿Cuál de las siguientes moléculas se producen después del ciclo de Krebs? No, pues, es la D. No, oxígeno, oxígeno. No, pues, es 3. Dios. Tía, ¿Sí? en el ciclo de Krebs no se producía acetil, CoA y dióxido de carbono. ¿Sí? Pero ahí no está la alternativa. Espérate, 2. ¿Cuál de los siguientes se producen? 3, sí. 2 y 3. Lo tenéis que arreglar. No la tengo. Aquí la arreglo después. Ya, ok, tengo que arreglar eso. Me pidieron al tiro una mano. La tengo que arreglar. Ya. A ver, coloquemos al tiro una buena. A ver. 2 y 3. La número 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al catabolismo? La Las moléculas se van reduciendo de La D. la D. Son preguntas que siempre se encuentran con ellas, chicos. A ver, busquemos otra vez. ¿Cuál de las siguientes corresponde a reacciones catabólicas? Y son finalmente preguntas... Mire esa pregunta, por ejemplo, se considera de aplicación. Y ahora usted la podrían contestar perfectamente. Mira, dice, ¿cuánto ATP puede obtener una célula vegetal de la oxidación completa de una molécula de glucosa al ser colocada en un medio aeróbico? En la respiración celular. ¿Cuánto ATP se obtiene? 36, 38, ¿no? Exactamente. ¿Te fijas? Y da lo mismo lo que te coloquen arriba. Esa es la respuesta. Da lo mismo lo que te colocaron. Célula vegetal, te pueden nombrar un alga, te pueden nombrar alguna otra planta. La respuesta va a ser siempre la misma. Te pueden nombrar un animal y la respuesta va a ser siempre la misma. ¿Te fijas? Entonces, eso se logra después no confundirse con eso. tía, ¿cómo sería la 8? Etapa de la respiración celular en la cual el oxígeno actúa como último aceptor de electrones. Es que ahí ya no les quise decir esa parte, pero es la cadena transportadora de electrones. Se lo explico más adelante, voy a tener pendiente eso porque yo sé que este tema es un poco denso, pero es un tema que después le ayuda a usted a responder, o sea, después te hablan de la fermentación y están listos con la fermentación. Te hablan de la respiración, te hablan del ATP, te hablan de las coenzimas, ¿te fijas? Que es un tema que ayuda a integrar mucho la materia. Y palabras como anabólico, catabólico quedan chiquitito, por ejemplo, mira, es vía para la oxidación de carbohidratos. Oxidar significa ser desintegrado. Y así. Muy bien. Yo les voy ahora a subir esta pregunta, voy a echarle una mirada de nuevo, porque hay algunos errores, pero les voy a colocar lo que va a entrar en el ensayo de la próxima semana. Va a entrar, les dije, era todo lo que hemos visto.
Solamente en el electivo se agrega control hormonal, que al electivo mío yo se lo veo el viernes. ¿Ok? Eso. Le voy a subir todo, le voy a subir el Power ahora y le voy a subir estas preguntas y las alternativas de lo que revisamos hoy día. Estamos en la hora, ¿no? Ya. Chicos, me faltan varios que tengo que colocar presentes. Ya. Si quieren me dejan en el chat que están presentes porque me faltan hartos que colocar.